no ha sido jauja. Hemos tenido administraciones que verdaderamente hay que denostar, criticar, señalar, pero seguir haciendo esto es que lo dejaron tan mal que 5 años no son suficientes. Bueno, la verdad se ha dicho es que desde que empezó este gobierno, cuando el presidente de la República señalaba que, bueno, había recibido un país en condiciones desastrosas y culpaba al pasado prácticamente por todo, pues entendía que era el momento del inicio del gobierno. No es la forma más decorosa, la más honrosa para cualquier gobierno iniciar refiriéndose a sus antecesores, pero bueno, dado que el presidente llegó a partir de un sentimiento de agravio y de un evidente descontento, pues era explicable que así ocurriera. Lo malo es que el presidente definió fechas. Durante su campaña fue preciso que cuántos meses le llevaría para que la población advirtiera cambios importantes en materia, sobre todo de la inseguridad, que pues era uno de los asuntos de mayor insatisfacción. Y también, bueno, se refería a que la corrupción prácticamente con su arribo se acabaría la corrupción. Y bueno, estamos ya prácticamente en la parte final de un gobierno y vemos no nada más en los rubros de, digamos, de economía, no nada más en el tema de salud, de educación, prácticamente en todos los rubros. Quizá la excepción sea el tema de los salarios. Pero el tema del crecimiento en los salarios, los ingresos de las personas asalariadas se acompaña de dos realidades. Una es que aquellos que ganaban 2 salarios mínimos, es decir, por arriba del salario mínimo, han disminuido de manera significativa. Con lo que, bueno, el beneficio no es tan sustantivo como parece ser. Y el otro tema es la pobreza y la desigualdad, que la información oficial que se tiene es la de el incremento de la pobreza extrema y desde luego de la desigualdad social. Pero bueno, el asunto de la corrupción, que es otro de los aspectos. ¿Por qué no nos detenemos aquí, Federico? Correcto. Vámonos a enfocar primero en el tema económico. O sea, Correcto. ¿se ha reducido, Jorge Alcovín, el número de pobres? ¿Los mexicanos estamos mejor económicamente? El dólar está bajísimo, el superpeso más fuerte que nunca, pero eso trae beneficios económicamente. Después de estos 5 años, ¿cómo nos encontramos en México? Mira, mi querido Alberto, creo que al final del día la narrativa que pintan los bloques conservadores, pues te dirían, y de acuerdo a las cifras macroeconómicas y del propio relato neoliberal, te dirían que estamos peor que antes. Pero también habrá que ver cómo el gobierno también se ha podido acercar a los ciudadanos y dentro de esta propia narrativa política que ha permitido un acercamiento. Entonces la pregunta también sería preguntarse, ¿en 6 años se puede arreglar una nación que estaba incendiada? ¿En 6 años se puede recuperar 70 años de un partido que lastimó a México y una transición que nunca llegó? Creo que esas son las preguntas que son torales sobre todo, y preguntándonos a futuro es también preguntarnos lo siguiente. Si un cambio en el gobierno, esto es, que no haya continuidad con cambio, que llegue la oposición, ¿realmente cambiará las cifras macroeconómicas del país? ¿Será posible gobernar con Alito Moreno, por ejemplo? Entonces creo que al final del día nos encontramos con una falta de un proyecto republicano, y es aquí donde el presidente López Obrador, nos pueda gustar o no en cuanto a cifras, justamente ayer dio un mensaje potente que permitió construir una narrativa política que lo blinda de cara al año 2024. Por lo tanto, habría que hacernos estas preguntas antes de poder poner estos simplemente factores, porque creo que al final del día lo que nos ha hecho mal es simplemente mostrarnos al país simplemente en cifras macroeconómicas.
y no preocuparnos por lo que realmente importa, por los programas sociales que están llegando o no a los adultos mayores, cómo está la situación en el país y sobre todo si hay una alternativa o no dentro de la propia clase política. Creo que eso fue lo importante que tuvimos ayer dentro del discurso de López Obrador, y habrá que decir que el fin de semana fue un fin de semana movido, el día de hoy también, sobre todo con el Frente también definiendo su método, y me parece que lejos de esta narrativa de que queramos pintar o no el país, si está mejor para algunos o peor para otros, lo que marcará el centro de la agenda política será sobre todo la sucesión presidencial, y lamentablemente lo que vamos a tener es que ya este año, donde le queda poco menos de un año al presidente López Obrador para salir del poder, me parece que poco se hablará de los grandes logros o desafíos del gobierno federal, sino todas las baterías se enfocarán propiamente en la sucesión presidencial. ¿Estás de acuerdo, Federico? Ese discurso Claro. político, pero ¿y la economía? Pues más o menos. No, bueno, claro que no. Lo que acabamos de escuchar es una retórica claramente oficialista que niega, como ha sido el tenor de este gobierno, la realidad y los datos. O sea, no se trata de una narrativa y descalificándola como conservadora o neoliberal. Es como lo sucede con el tema de la inseguridad. ¿Estamos mejor o no estamos mejor? En el tema de economía se está creciendo a lo que el presidente, ahora presidente, se comprometió como candidato, o no se está creciendo. Tenemos cifras relacionadas con la corrupción, las objetivas y las que se pueden conocer mejor que las de antes. Y bueno, sobre esa base es lo que hay que juzgar, porque si estamos definiendo los temas o discutiendo en términos ideológicos, pues verdaderamente es una discusión que no nos lleva a ninguna parte. Creo que a 5 años de haberse dado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, es justo, no a partir de una posición partidaria, ni tampoco de una posición crítica, digamos, a partir de una postura ideológica encubierta, sino simplemente darle espacio a la verdad y a la realidad. Pudo cumplir el presidente con lo que se comprometió y no llegar a esta idea de que, bueno, pues si eran 70 años, ¿cómo se podía hacer en 5 años lo que fueron 70 años de gobierno? Que, por cierto, ni el presidente López Obrador descalifica esos 70 años. Recordemos que hay una serie de instituciones que han dado fortaleza y posibilidad a la política social. El mismo presidente de la República lo reconoce y, en todo caso, el discurso o en la narrativa del gobierno se refieren a lo que es el periodo neoliberal. Pero bueno, si ya a lo que estamos hablando ahora son de 70 años, pues bueno, así podremos seguir, pero nuevamente, insisto, lo que hay que hacer es darle espacio a los datos, a la realidad y menos a los adjetivos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge Alcovín, Federico Berreto. Continuamos con el tema económico y después vamos al tema de seguridad. Si así me lo permiten, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos. Así que durante el mensaje del fin de semana del presidente, ahí en la Plaza del Zócalo capitalino, se volvió a exponer como un logro el récord de remesas que recibe el país. En mayo, pues se registraron otra vez 5,693 millones de dólares. Y vean nada más, esto ha tenido un aumento de octubre del 22 a mayo, el 10%. Están aventando más y más remesas nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos y que apoyan a sus familias en nuestro país. Es un récord que se tiene impresionante de 22,097 millones de dólares a 24,667 millones de enero a mayo, otro crecimiento arriba del 10%. Entonces, Jorge Alcovín, pues bueno, la situación económica, desde el punto de vista, las remesas, el empleo, el salario mínimo, ¿son mejorías de esta administración? Mira, Alberto,
justamente a partir de lo que decía Federico, a mí me gustaría contrastar mitos con realidades, porque justamente pintan a un país que está por los suelos, pero vemos justamente los niveles de las remesas, un superpeso que actualmente lo tenemos en niveles históricos. Por otro lado, sigo esperando un país como Venezuela, como se anticipaba cuando el presidente López Obrador llegó al poder. Me parece que estos discursos donde gritamos fuego en el incendio le hacen enorme daño a la gente en su casa. Obviamente no habrá que esconder el sol con un dedo y decir que todo está de maravilla y que estamos como en Dinamarca, pero también hay que reconocerle que el propio gobierno ha generado un buen manejo de la propia crisis. Habrá que ver que las tasas de empleo actualmente se encuentran a iguales niveles que teníamos antes de la pandemia, lo cual tampoco ha ocurrido como señalaban estos escenarios conservadores, donde yo también diría a Federico que muchas veces también, así como se equivocan en las encuestas, me parece que se han equivocado con los indicadores. Ese es buen punto, Jorge. Porque si no la pintaban de que con López Obrador íbamos a estar como Venezuela, con todo respeto para el pueblo venezolano, pero Hugo Chávez y su otro presidente, no, pues los han tenido en la quiebra total. Pero estábamos tan mal, Federico, antes de que llegara López Obrador. En 2018 estábamos verdaderamente en una crisis caótica. Mira, estábamos en una crisis, yo diría, gravísima, que eso precisamente explica el por qué Andrés Manuel López Obrador gana con una mayoría absoluta de los votos, y no solamente él, prácticamente su coalición gana a partir de un evidente descontento, y el descontento pues, tiene su explicación. Su explicación, por un lado, es de carácter social y económica, un sistema, un régimen que no daba respuesta a lo que los mexicanos esperaban, y también una insatisfacción, digamos, en términos de lo que fue la venalidad, la corrupción generalizada en el aparato político, y no digo en el gobierno, digo en el aparato político. ¿Por qué? Porque la corrupción se, digamos, democratizó, llegó prácticamente a todos los espacios públicos, incluyendo a muchas de las organizaciones políticas. Entonces, el arribo de Andrés Manuel López Obrador se da a partir de esta crisis que va más allá de lo económico. Las cifras de crecimiento económico, por cierto, del periodo anterior, pues realmente no daban para que la población se sintiera satisfecha. Aquí el problema, en todo caso, es la expectativa que se generó a partir de esta situación dramática, esta situación de crisis. Y bueno, lo que se comprometió, que también hay explicación, por ejemplo, la crisis de la pandemia, la guerra en Ucrania, hay un deterioro del entorno internacional que explica el por qué mucho de lo prometido no pudo ser satisfecho o cumplido, pero también hay cuestiones que tienen que examinarse con mayor cuidado. Por ejemplo, el tema del superpeso, que utilizarlo como una evidencia del buen manejo de la política económica, pues yo diría cuando menos es impreciso, al menos en dos aspectos. El primero es que hay remesas porque hay mexicanos en el exterior que, dadas las condiciones de pobreza o de inseguridad, tienen que salir a aquel país y envían dinero en beneficio de sus familias que están aquí ubicadas. Entonces, el trasfondo social detrás de las remesas no necesariamente nos remite al éxito económico. Y por otro lado, también algo que es, digamos, un consenso en los analistas financieros, y es el efecto que tiene las elevadísimas tasas de interés que hay en el país. Y cuando digo elevadísimas, no como un tema, digamos, menor de política económica, sino el efecto que tiene en, sobre todo, las finanzas públicas, porque se tiene que hacer, hay un impacto, digamos, financiero en la deuda derivado de las altas tasas de interés, que a su vez explican el por qué tenemos un tipo de cambio elevado. Así que
siempre hay que tener una suerte de perspectiva más amplia Sí. en lugar de echar las campanas al vuelo. Eso sería lo que habría que destacar, Jorge Aljobín. Por un lado, la macroeconomía la maneja el presidente, el Banco de México, las decisiones que toman, muy neoliberales, está bien. 11.25% la tasa de interés en México, 5.25% la tasa de interés en los Estados Unidos. No, pues están entrando un montón de inversiones a México para ganar esos intereses. Pero ¿está haciendo ese equilibrio entonces manejarse como la macroeconomía neoliberal y aparte estos programas sociales? Digamos que eso podría ser algo bueno para el país. Mira, Alberto, lo que yo creo que al final del día a los analistas no les gusta nada y cuando las cosas van bien económicamente dicen que no se cumplen con los propios análisis que alarmistas que decían que tendríamos un peso a 25. Entonces, me parece que aquí a Federico no le gusta nada si va bien o mal la economía, sino más bien es justamente una crítica fanática ante un régimen. Entonces me parece que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Un escenario alarmista no se dio en esta ocasión y realmente no es una política neoliberal, son políticas responsables de un adelanto al propio aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y que han permitido un equilibrio macroeconómico en el país. Finalmente, a los neoliberales no les gusta este tipo de cosas cuando salen bien. Tal vez tendremos que hacer un análisis de prospectiva, pero eso que nos pintaban, ese país del terror, hoy yo no lo veo. Y me parece que tampoco es echar las campanas al vuelo, sino también hay enormes retos que tiene el país, que es profundizar estos programas sociales que puedan llegar a la gente que realmente los necesita y sobre todo no solamente verlo como una base clientelar, que ese es el verdadero reto que tenemos en nuestras leyes electorales, que será atacar esos usos clientelares que pueda tener el propio régimen o el gobierno que venga. Pero al final del día tenemos que verlo como un objetivo social y eso es lo que se perdió en su momento por parte de los antiguos gobiernos, del antiguo régimen y sobre todo que lo que estamos viendo al final del día es una narrativa donde buscamos golpear por golpear y no buscamos resaltar lo bueno o lo malo que se está dando en el actual gobierno. Obviamente, reitero, golpear por golpear, Jorge. Sí, golpear por golpear, Federico. Que bueno, expertos en golpeteo todas las mañanas los vemos a diario. Bueno, mira, hay dos características propias de lo que son estos tiempos políticos, sobre todo cuando vienen del poder. Uno de ellos es el desdén a la realidad, el desdén a las cifras, y el otro es la falta de respeto a quien tiene una postura distinta. El adjetivar, por ejemplo, como fanático, el hacer un análisis objetivo que a lo mejor no difiere del propio, que es lo más común que puede suceder, pero esta, digamos, denostación del que habla, pues es justamente lo que impide finalmente que haya posibilidad de diálogo y sobre todo un ejercicio que permita a quien escucha el encuentro con la verdad o la realidad, porque lo que estamos haciendo en lugar de analizar es nuevamente polarizar para que a partir de las afinidades emocionales se pueda optar por una o por otra cosa y no por lo que finalmente se aspira, sobre todo de un programa como este, que es tener elementos para poder tener conocimiento de lo que está aconteciendo. Federico, Jorge, vamos a hacer una última pausa de 2 minutos. Regresamos con el tema de la seguridad. A ver cómo nos ha ido en estos 5 años y si hay que celebrar o hay que reconocer que hay mejora. Regresamos en 2 minutos. Gracias, Jorge Aljobín. Gracias, Federico Berrueto. Jorge, el tema de seguridad, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuál es tu visión? Mira, simplemente respondería por alusiones personales cuando se hablaba de la falta de sensibilidad con la realidad. Es la misma que muestran varios consultores y analistas cuando dan sus encuestas y finalmente no pueden captar la propia popularidad del presidente de la República y sobre todo cómo estarán los resultados en las próximas elecciones. Realmente creo que ahí están las
falta de sensibilidad de estos analistas que al final del día militan y no analizan realmente la realidad. En cuanto a la seguridad, habrá que reconocer que hay enormes retos en el país, no todo está solucionado. Justamente ayer, el sábado, se habló de estas cifras. Obviamente, no hay un narcoestado, no hay esa cifra, esa narrativa fatalista, sino que más bien lo que tenemos es un proceso de construcción, obviamente, que no lo resolverá este gobierno ni el siguiente, sino que es una estrategia de largo plazo y que veremos cómo se va construyendo, cómo se van renovando la institucionalidad de nuestro país. Debemos recordar que esto no depende solamente del Ejecutivo Federal, sino también se construye en los propios gobiernos de los estados y esto requerirá un esfuerzo, sobre todo desde una reconstrucción del sistema de justicia penal, las fiscalías de tanto que hemos hablado, si se militariza o no el país, creo que son debates que al final del día nos tenemos que dar. Pero también yo haría la siguiente pregunta: ¿a qué política de seguridad apostamos? ¿A la del antiguo régimen, donde nos decían que una guerra iba a solucionar todo y que en su momento nos llevó a más desencuentros y a más polarización en nuestro país? ¿O apostamos a una política de consenso, de poder ir construyendo en el largo plazo? Y sobre todo aquí creo que el enorme reto será, y habrá que verlo en su momento, cuando pase después del 2024. ¿Qué ocurrirá después del 2024? Habrá un mes para que el presidente López Obrador demuestre si no va a cumplir con sus propios plazos que se ha dado, y es ahí donde la propia historia juzgará al presidente de la República. Y reitero, yo no estoy ni a favor ni en contra de un gobierno. Lo que más bien yo hago es analizar la realidad y simplemente es empatizar y reconocer también lo que hace bien el gobierno y también poner el acento donde no lo está haciendo tan bien, y hay que ser críticos con este tipo de situaciones. Exactamente. Federico, tu visión de la seguridad pública en estos 5 años de la administración del presidente López Obrador. Bueno, mira, primero tenemos un proceso de descomposición que se ha ido agravando con el tiempo. Es decir, los problemas no empezaron, sobre todo los de inseguridad, con este gobierno. Con este gobierno lo que ha sucedido es que se han agravado. Y se han agravado porque han cometido el mismo error que los gobiernos anteriores. ¿En qué consiste este error? Fundamentalmente en creer que es una fuerza nacional, en el caso de ahora una fuerza nacional militarizada, la que puede generar las condiciones de seguridad para generar justicia y finalmente pues llevar a los responsables a que encaren el peso de la ley. Entiendo la retórica esta de que hay que atacar las causas originarias de la justicia y esta idea de criminalizar a la pobreza, porque hay pobres, hay criminales. Acabando la pobreza, entonces se acabará con la criminalidad. No creo que ni siquiera quienes lo dicen verdaderamente lo crean. Y además sería trasladar la solución, pues el día que se acabe la pobreza en México, que no sé si estemos hablando, es una lucha que ya lleva más de medio siglo, pues a lo mejor hay que esperar otro medio siglo para ver si es cierta la tesis de que acabando con la pobreza se acaba con la inseguridad. Mejor apostemos por lo que sí puede funcionar y no se ha hecho. ¿Qué es lo que nos indica la experiencia y los casos de resultados exitosos en materia de seguridad? Porque si bien es cierto que hay zonas sumamente deterioradas en cuanto a la inseguridad, hay otras que han podido, por un lado, mantener seguridad y por otro lado, revertir la situación. Y en ambos casos, lo que muestra que el éxito está asociado no solamente a esta iniciativa o voluntad política de carácter nacional, sino fundamentalmente a lo local y a lo municipal. Si no hay una iniciativa, que no la ha habido en los últimos 15 años, que verdaderamente fortalezca las policías municipales, las policías estatales, y lo que señalaba Jorge con acierto, también el tema ministerial, el tema de la justicia penal. Si no tenemos una respuesta que incluso integre a la misma sociedad como corresponsable, pues vamos a seguir teniendo esta situación de creciente deterioro y que en las cifras
no en la opinión y en la narrativa, sino en las cifras, incluso las cifras oficiales. Lo que estamos viendo es justamente que lo que se ha hecho no solamente no ha dado resultados, sino que vamos de mal en peor. Nos quedan 3 minutos, Jorge Alcovín. El otro gran tema, el sector salud. También hubo modificaciones de parte de esta administración en la compra de medicamentos, había mucha corrupción, pero vino un desabasto desmedido. ¿Estamos mejor en nuestro sistema de salud de cómo lo tomó el presidente o cómo estamos? Creo que hay una gran ventana de oportunidad en el sector salud para avanzar y sobre todo a partir de esta desaparición del INSABI, creo que la centralización de la propia salud generará enormes retos y me parece también muy anticipado y muy positivo por parte de algunos sectores del oficialismo decir que esto se solucionará en menos de un año y sobre todo cuando tenemos a un encargado del sector salud que ya está pensando en la gubernatura de uno de los estados de la República. Por eso me parece que esto hay que tomarlo con enorme calma. Creo que este año que le queda al gobierno del presidente López Obrador será crucial, sobre todo para demostrar, como se decía hace algún momento, si se cumplirán con los plazos o quedarán como pendientes para la próxima administración. Y es aquí donde tomará un enorme peso quién será la próxima persona que gobernará en el país, ya sea hombre o mujer o cualquiera de los sectores que lo hagan. Me parece que esto será una bomba de tiempo y que al final del día explotará, ya sea para bien o para mal, para el próximo gobernante de nuestro país. Por lo tanto, yo lo pondría con un pronóstico reservado y sobre todo prendiendo las alarmas y no echar las campanas al vuelo, porque es aquí donde tenemos que ver si va a resultar o no esta estrategia de centralización que se ha hecho nuevamente en el sector salud. Federico Berrueto, nos quedan unos últimos momentos. Si bien es cierto, el ISSSTE y el IMSS nunca han dado un servicio de primera, pero ¿cómo lo están dando ahorita? Y el haber acabado con el Seguro Popular, probado con el INSABI, fracasado con el INSABI y ahora con el IMSS Bienestar, ¿cuál es tu evaluación del sector salud en estos 5 años? Pues mira, yo diría que el gobierno enfrentó una situación sumamente desafortunada, la tragedia de la pandemia, pues verdaderamente complicó todo, pero más allá de eso, pues lo que hemos tenido es una política criminal en el manejo de la salud pública. Y con esto pues no quisiera abonar más allá, dado la brevedad del tiempo, y más que todo agradecerte, Alberto, Jorge, pues la atención y esta posibilidad de conversar. Exactamente, así que pues muchas gracias a los dos, 5 años, faltan 15 meses para que finalice la administración de la llamada Cuarta Transformación. Vamos a ver cuál va a ser el balance general ya para el año que entra y qué es lo que nos deviene aquí a todos los mexicanos para los próximos 6 años. Jorge Alcovín, gracias. Federico Berrueto, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Se equivocan.